Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que grabé junto a mi compañera Raquel, mi compañera de vida, mi compañera en Tempus Fugit, de nuestro podcast, que es una entrevista que le hicimos a don Manuel Carballal. Ya lo conocéis, seguro, alguna vez ha estado también aquí en mi canal. Es un autor súper conocido, hiper prolífico, investigador, divulgador, un estudioso de todos los temas que tienen que ver con el límite, con las anomalías. Ha publicado infinidad de libros, pero en esta ocasión viene a hablarnos de un libro que se titula Buscando a Dios. Buscando a Dios desesperadamente, fenómenos místicos, milagros y espiritualidad, que ha sido publicado en Lanza hace apenas unos cuantos meses y que, como veréis, tiene un origen muy curioso porque es un libro que desapareció por completo y que durante 30 años estuvo en el olvido hasta que Manuel lo consiguió recuperar de una forma absolutamente fortuita. El libro es un compendio, está compuesto en dos partes, ¿no? Pero la primera parte es un compendio de un montón de lugares, de eventos, de fenómenos que Manuel investigó en primera persona en busca de Dios, como dice el título, ¿no? Porque en ese momento él creía y él quería comprobar si todo este mundo de las anomalías, del misterio, de algún modo le servía para confirmar su creencia en Dios. Y la segunda parte es fruto de una reflexión posterior, 3 décadas después, cuando volvió a encontrar este libro, en el que él mismo reflexiona sobre sí mismo, pero también sobre todas estas cosas que él hizo hace 30 años, ¿no? Así que ya veréis qué historia. Os va a encantar. Y ya os anticipo que será este vídeo, será la primera parte de un proyecto que ocupará dos partes y que en breve tendréis también aquí en mi canal. Porque ya sabéis, amigos, la historia nos impone, se cuestiona, se comprende y se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante, otra forma de entender la historia. Bueno, creo que tenemos ya a otro lado al compañero, amigo, maestro, Manu Carballal, al que siempre es un placer recibir aquí en nuestra casa, en Tempus Fugit, en La Mirada Distante. Manu, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigo. ¿Qué tal, hijo mío? ¿De qué te acusas? De muchas cosas. ¿Qué decirte, tío? Yo sigo sobrecogido por varios motivos. Primero, sobrecogido por la lectura de este penúltimo libro tuyo, Buscando a Dios desesperadamente, que muestro por aquí, que es una auténtica pasada y que además tiene una entrehistoria súper chula que merece la pena conocer y que a mí me gustó mucho porque es como un viaje en el tiempo al Manu de hace unas cuantas décadas, pero que además también se acaba reconciliando o no con el Manu de la actualidad. Ahora hablaremos de este libro, pero es que, claro, cuando salió este libro, que no hará, yo qué sé, ¿cuánto tiempo hace que salió este libro, Manu? ¿5 o 6 meses o así? Sí, por ahí unos 5 o 6 meses, sí. Pues uno pensaba, bueno, me va a dar tiempo a prepararlo para hacer una entrevista como se merece, Manu y tal, y de pronto llega este otro libro, OVNI. Los testigos perfectos. Que es, no me sigues el ritmo, hay que andar más ligero. Pero aparte de eso, que es que nos quedamos, yo tengo como 3, los tengo por ahí todos, además. Mira, es más, fíjate, voy a hacer un pequeño giro para que nos vean nuestros oyentes. Aquí está la sección de Manu Carballal, a ver si la veis ahí. A ver, ahí. ¡Hala! ¡Qué chulo! Pero ahí sección Manu Carballal, que también tiene unos cuantos más ahí arriba, ¿sabes? Que es todo. Que por cierto, en esos grises de ahí también hay alguno tuyo. ¡Qué fuerte! Y eso lo escribí yo todo, joder. Eso barbaridad. Sí. Claro, pues entonces la cuestión es que no es que nos damos avío, ¿no? Pero, Manu, antes de que entremos de lleno en este libro, en Buscando a Dios, que ya te digo que es un libro que merece mucho la pena y que además es muy mío también, por muchos motivos, quiero que nos cuentes muy brevemente, que nos hagas una pequeña introducción de este otro libro que acaba de salir con Luciérnaga, con un sello de Planeta, porque tengo mucha curiosidad, simplemente así, abuela pluma. ¿De qué va este libro, conmigo? Ostras, pues este libro, fíjate que no podía ser más oportuno con toda la que se está liando ahora con lo de Trump y la desclasificación, que no va a desclasificar nada importante, ya te lo digo yo. Pues esto surgió por culpa de David Cuevas, que como es un tío muy honesto, Luciérnaga mostró interés, hacía 1000 años que no publica nada sobre ovnis, y de repente le pidieron un libro sobre ovnis, y entonces David les dijo que él no tenía suficiente material para hacer un libro monográfico, porque él toca muchos palos, y es muy joven, comparado conmigo, ¿no? Yo llevo más años que Matusalén,
en esto de los ovnis, y entonces les propuso que hablasen conmigo y se me ocurrió hacer una selección, por eso se llama los testigos perfectos, entre comillas, de los mejores casos protagonizados por el mejor tipo de testigos de avistamientos ovnis por distintas razones, que son policías. Se supone que los policías en acto de servicio se les da presunción de credibilidad, sobre todo cuando levantan un atestado o un informe de algo que han visto y con lo que no ganan nada. Un policía diciendo que ha visto un ovni no gana nada más que el recochineo en la comisaría o en la jefatura o en la comandancia. Luego, científicos que están muy cualificados para detectar todos esos estímulos en los cielos que generan falsos positivos desde el principio de los tiempos, porque siempre han existido. Mira, ahora vamos a ver el eclipse total de sol el 12 de agosto. Imagínate lo que era un eclipse de sol hace 2000 o 3000 o 4000 años. Eran los dioses, la ira de Dios. Hay que sacrificar gente, hay que matar niños para aplacar a los dioses. O las nubes lenticulares, o las fatas morgana, o las columnas de fuego. Hay un montón de cosas raras que un meteorólogo o un astrónomo sabe identificar, pero que una persona normal vemos eso y, joder, estamos viendo un ovni y no estamos mintiendo, ¿no? Y luego están los profesionales, por resumir, los profesionales técnicos del mundo de la aeronáutica, controladores aéreos, pilotos, astronautas, radaristas, que los radaristas no ven ovnis, los detectan. Y claro, yo hace muchos años empecé una investigación sobre este tipo de testigos. Llevo recopilados uno a uno más de 1500 casos, que se dice pronto, solo entre pilotos, controladores aéreos y radaristas. Y todo esto, toda esta exhibición de testimonios extraordinarios y de casos extraordinarios está vertebrada en torno a la investigación de un único caso, que para mí es el caso más alucinante que yo he conocido en mi vida, que me llevó 30 años. Son 30 años de investigación de un caso y en medio voy salpicando con todos esos otros protagonistas de alta credibilidad que me he ido encontrando. Eso, grosso modo, es OVNI y los testigos perfectos. Pues nada, de aquí lo recomendamos, aunque nosotros aún no lo hemos podido leer, nos llegó hace apenas unos días. Manu, te voy a preguntar antes de empezar con Buscando a Dios, por un libro que no sé si has leído. Yo me lo acabé anoche, precisamente, que es curioso porque gira en torno o sea, aborda el fenómeno OVNI desde la perspectiva de que, o sea, lo trata como si fuese una nueva forma de religión. No el fenómeno OVNI, sino determinadas creencias que subyacen dentro del fenómeno OVNI. ¿Vale? Los creyentes, de Diane Walsh. ¿Lo has leído? Sí. Sí, además me llamó mucho la atención porque viene de una teóloga. Entonces es colega. Claro. Me interesa mucho. Lo que pasa es que para un aficionado normal entiendo que es muy interesante, pero para un investigador de campo es muy superficial, en el sentido de que le falta. Es verdad, ella tiene razón en que se ha generado una nueva religiosidad, entre otras muchas cosas, en torno a los ovnis. Y lo bueno de los ovnis es que todos los palos del conocimiento tienen cabida ahí. Yo siempre he dicho que investigar los ovnis es lo más enriquecedor intelectualmente que existe, porque te obliga a formarte en un montón de materias. Hay personas, por ejemplo, como Nacho Cabria, que es un antropólogo social. Nacho Cabria lleva toda la vida estudiando los ovnis, pero no le interesan los ovnis. Le interesa la dimensión sociológica y antropológica del mito extraterrestre. Hay físicos que se han puesto a estudiar todos los relatos, toda la mitología, sobre toda la narrativa de los contactados, y que han sacado ideas que puede ser una fuente de inspiración, pero no les interesa el fenómeno ovni a nivel fenomenológico, a nivel ufológico, ¿no? Pues en este caso es un poco igual. Ella lo ha afrontado desde el punto de vista de la teología, pero hay un problema enorme, que es la gran discusión que yo tengo con todos mis colegas. Es que cuando tú accedes a la fuente original, cuando tú no eres un estudioso de gabinete, cuando no eres un compilador, cuando no eres un analista, sino que eres un investigador de campo, o sea, que vas al origen, pisas la escena del misterio, como yo le llamo. Claro, yo luego estudié criminología, entonces yo tengo
mi propia fraseología, ¿no? Es como la escena del crimen. Hay que pisar la escena del misterio, hay que hablar con los sospechosos, hay que interrogar a los testigos y entonces vas depurando todo el ruido que inunda la divulgación de estos temas y llegas a una conclusión terrorífica, y es que prácticamente nada de lo que hemos leído en libros, de lo que hemos visto en documentales, de lo que hemos escuchado en podcast, no solo sobre el fenómeno OVNI, sino sobre las anomalías en general, ha ocurrido realmente. Es decir, primero el testigo, que es la base, es la piedra angular de todo caso, el testigo cuenta una historia. Quien recibe esa historia primero tiene que averiguar si el testigo miente, porque hay testigos que mienten o que exageran deliberadamente para tener su momento de fama, a ver si los llama Iker Jiménez, para Cuarto Milenio, a ver si pueden arañar unos eurillos. Hay fraudes. Primero, es lo primero que hay que depurar. Si el testigo no miente y cuenta su verdad, tu misión es averiguar si lo que él relata tiene una explicación. Ahí es donde empieza la investigación y ahí es donde termina el trabajo de los divulgadores, porque a los divulgadores con tener el relato del testigo ya está, ya pueden montar su podcast o hacer su vídeo, escribir su artículo, no les interesa averiguar la verdad en general, digo, ¿eh? Claro. Y ahora es importantísimo, porque ahora con que estamos en la era de la posverdad y de la puñetera IA, se están generando contenidos falsos constantemente. Es una cosa abrumadora. Casi todo lo que vemos en YouTube, todo es falso. Es terrorífico, ¿no? Claro, tú no puedes elaborar una teoría o llegar a una conclusión o hacer un estudio teórico si los pilares están carcomidos por la polilla, si te estás basando en cosas que no son reales, ¿no? Y hay ejemplos, mira, y con eso ya transitamos, si quieres, al otro tema. Hay ejemplos que son universales, que solo descubres cuando estás en la escena del misterio. Por ejemplo, esto lo comentaba yo en un artículo que publiqué en El Ojo Crítico número 100, que es demoledor. Se titula algo así como "Los testigos no mienten, los divulgadores sí". Ya empezamos bien. Pues es el caso de las apariciones de Zeitún. Las apariciones de la Virgen María en Zeitún son las más espectaculares a nivel gráfico. Vamos, ni Fátima, ni Lourdes, ni Garabandal, ni hostias. Todas las imágenes que tú puedes ver en Google son sobrecogedoras, porque ves una iglesia copta que está en el norte del Cairo, en el barrio copto del Cairo, es decir, en un país de tradición musulmana, lo cual ya lo hace doblemente interesante, y ves a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo, o es el Espíritu Santo o es una cuña publicitaria del PP, porque ves unas palomitas ahí, como unas gaviotas alrededor de la Virgen. Entonces, claro, esas imágenes que cualquiera que ponga en Google imágenes, apariciones de Zeitún, flipa, porque no hay nada igual de claro, ¿no? Hasta que tú llevas a la iglesia de Zeitún. Y cuando llegas a la iglesia de Zeitún, en el Cairo, ya flipas primero por el tamaño de la iglesia. Es una capilla, tiene una historia, yo la cuento con detalle, tiene una historia muy chula porque fue un potentado, un empresario musulmán que tuvo una revelación y que entonces decidió hacer una réplica a escala, porque es muy pequeñita, de una capilla que hay en Turquía, y la Virgen le prometió que algún día se aparecería en esa mini iglesia. Claro, digo, el tamaño es importante porque tú cuando ves las fotos te parece que estás ante una gran catedral, como la de Burgos o como la de Santiago, y cuando llegas allí dices, hostia, me han engañado, pues esto es muy pequeñito. Con lo cual, la imagen o era enorme o estaba a un tiro de piedra de los testigos. O sea, que los testigos alargaban la mano y casi la tocaban. Joder, y nadie habla de eso. Y tuve la suerte de pillar al patriarca de la iglesia, al entre comillas, al párroco, ¿no?, que llevaba la iglesia de Zeitún, y me contó toda la historia. Y además me pasó los periódicos originales de la época. Y claro, cuando tú lees los periódicos originales, porque la noticia de las apariciones se publicó en todo el mundo islámico, en Turquía, en Siria, por supuesto en Egipto, claro, nunca se publicaron esas fotos. Y al final, arañando, investigando, descubrí que esas fotos que ahora conocemos
son réplicas artesanales manipuladas que se vendían en el Shem el Sheikh, en los zocos del Cairo, como recuerdo para turistas, pero eso nunca pasó. O sea, quiero decir, hubo unas apariciones que probablemente tienen una explicación por una serie de fenómenos que hubo en aquella época en el Cairo. Pero la narrativa que nos llega hoy está absolutamente distorsionada y exagerada, y esas fotos que vemos hoy en Internet no son reales, eso no ocurrió. ¿Entiendes a lo que me refiero, no? Que hay muchísimo ruido, hay mucho que depurar, no solo en el tema OVNI, sino en todo el campo de lo paranormal. En el tema religioso también, por supuesto. Y mira, Manu, antes de entrando en esto, perdóname que siga un momento más con el libro este de los creyentes, por una cosa que me llamó mucho la atención y que para mí entronca directamente con este libro, con Buscando a Dios, sin dejar de lado del todo el tema OVNI, ¿no? En ese libro hay un momento en el que relata la historia de un tipo que se llama Ray, creo que es Ray Hernández, que es además uno que tiene mucha relación con la asociación esta que fundaron Edgar Mitchell y alguno más de estudio del tema de la conciencia y del tema OVNI y demás, ¿no? Centro de Estudios Noéticos se llama. Eso es. Bueno, pues el tal Ray era un tipo que era ateo, que era además descreído, era escéptico en todos los sentidos, y en cambio su mujer, que no me acuerdo, creo que se llama Dulce, era católica además, era creyente, católica y además bastante creyente. Resulta que tuvieron una experiencia muy curiosa cuando tenían una perrica que se ve que le dio como una suerte de ictus o algo así y estaban a punto de eutanasiarla porque iba a fallecer, ¿no? O sea, estaba muy mal y se le iban a cargar al día siguiente. Total, que esa noche la mujer en un momento de la noche se despertó, bajó al salón y se puso a rezar para ver si Dios salvaba a la perrita, ¿no? Y de pronto ella se le manifestó una presencia, una entidad que ella describe, curiosamente, como una forma de U invertida, con dos círculos concéntricos que la atravesaban, de unos 50-60 centímetros, se apareció en el salón de su casa. Claro, ella rápidamente fue a llamar al marido, el tal Ray y el marido bajó. Y curiosamente, el marido cuenta una cosa distinta. El marido dice que lo que él vio era una masa informe, una suerte de plasma de un tamaño similar al que la mujer decía, pero lo interesante de esto es que cada uno de los dos, pese a que estaban percibiendo o estaban ante la misma, llamémoslo, el mismo fenómeno, lo describen, lo racionalizaron de una forma distinta. Uno, él como descreído, que acabó siendo creyente, no en temas religiosos, pero sí en el fenómeno OVNI y en los fenómenos paranormales en general, mientras que ella, que era católica, lo percibió de una forma distinta, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, porque, claro, aquí entramos en la madre del cordero, tanto del tema OVNI como de todo lo que son las hierofanías y los encuentros con lo sagrado. Y en esto nuestro amigo José Antonio Caravaca también tenía mucho que decir, ¿no? Pero que, claro, aquí la pregunta final, Manu, es ¿qué es? ¿Es que el fenómeno se manifiesta de forma distinta según sea el testigo? ¿O es el testigo el que interpreta el fenómeno de una forma distinta según su marco sociocultural? Ahí está la clave al final de gran parte de este tema, ¿verdad? Sí, y además hay otro elemento importante, que es la memoria, que claro, es la herramienta más frágil. Yo he reencuestado muchos casos clásicos y además he vuelto otra vez al cabo de unos años y hay un fenómeno muy curioso cuando tú entrevistas al protagonista de un fenómeno anómalo y te cuenta por primera vez su versión. Por ejemplo, pues sí, yo vi un ovni que medía aproximadamente medio metro y estaba como a 1 kilómetro de distancia y lo vi durante 5 segundos. Tú vuelves 5 años después y te dice, sí, era un ovni que medía como 1,5 metros, estaba como a 500 metros y lo vi durante medio minuto. Vuelves 10 años después y el ovni ya medía 1 kilómetro de diámetro, estaba a 10 metros y lo vio durante 1 hora y media. Claro. Y no está mintiendo, es que probablemente, y además es una afirmación terrorífica, sí. Nada de lo que recordamos de nuestro pasado ocurrió realmente, como lo recordamos. Porque sí, la memoria... La memoria guarda los recuerdos a su manera, pero también cuando los evocamos, también los volvemos a reconstruir, que eso es lo asombroso, ¿verdad? Claro, se van enriqueciendo. Fíjate, yo tengo un ejemplo muy vergonzante para mí, o sea, que sé de lo que hablo, porque yo vi un ovni con Javier Sierra. Tuvimos una experiencia que yo no soñé, porque está grabada. Para nuestro escarnio y vergüenza, está grabado todo lo que ocurrió y cómo gritamos ahí como unos locos. Bueno, el que grita es Javier Sierra. Yo, por supuesto, mantuve la templanza. La templanza que te caracteriza, además. Claro, sí.
aquello ocurrió. Y durante años yo estuve mintiendo al transmitirlo, al relatarlo, porque me generé un falso recuerdo y solo cuando hace unos años quedamos Javier y yo, porque iba a preparar para la serie Otros Mundos, iba a reconstruir nuestra historia, es el último capítulo de la primera temporada y el primer capítulo de la segunda temporada, y cuando empezamos a confrontar los recuerdos, yo tenía un falso recuerdo que se había sentado tanto en mi memoria sobre uno de los carretes, que yo era lo que contaba siempre, con la mejor intención, pero estaba mintiendo, no estaba contando la verdad. Y no lo hacía con intención, joder, es que había generado un falso recuerdo, en realidad dos, porque hace poco revisó el caso Ángel Arroyo, hizo una radiografía brutal y me explicó cosas que también eran falsos recuerdos. Y me pasó a mí, coño, sin ninguna intención. Entonces, esto le pasa a todo el mundo. Cuando tú recoges una experiencia anómala años después, pero ocurre lo mismo, Óscar, en la criminología. Si tú ahora revisas un accidente de tráfico, pues porque haya tenido una relación importante con algún crimen o con algún suceso, tú encuestas a los testigos y cada testigo te cuenta una cosa, porque uno se fijó en el tipo de coche, otro se fijó en el color, otro se fijó en cuántos ocupantes iban, depende, y todos cuentan cosas distintas. Por eso son tan importantes los documentos, porque al final lo que vale es el parte que redactan los de tráfico, que miden cuánto miden las marcas de la frenada, en qué lugar impactaron los dos vehículos, quiénes eran las aseguradoras que te pueden... Al final, que es lo bueno que tienen las anomalías, no solo hay testigos humanos, y sobre todo ahora tenemos fotografías, filmaciones, huellas sobre el terreno, ecos de radar, que es de lo que hablo yo en Los Testigos Perfectos, que no solamente son testigos humanos, porque los radares no son humanos y también captan ovnis, las cámaras no son humanas y también captan ovnis, ¿no? Pero el testimonio humano es terriblemente falible. Y luego, además, está la interpretación, tú lo has dicho, cada uno percibe la realidad en función de nuestras creencias, de nuestra formación, hasta de nuestro lenguaje, porque el lenguaje que condiciona mucho y te das cuenta cuando tú recoges, que es maravilloso, es una lección de humildad brutal, y además es lo que yo intento con Buscando a Dios desesperadamente, cuando tú vas a otras culturas, a otras tradiciones religiosas y culturales que no tienen nada que ver con el cristianismo y recoges fenómenos anómalos, los fenómenos son los mismos exactamente. Lo que cambia es la interpretación. Por lo tanto, la descripción e incluso a través del idioma, la imagen que te llega a ti de lo que ha ocurrido. Claro. En fin, Manu, vamos a ir ya con Buscando a Dios, pero antes una cosa que se me ha olvidado comentar del caso este que os decía. La perrica, Raquel, Manu, que estaba enfermita, que le iban a eutanizar al día siguiente, se curó. Y esto es súper asombroso. Se curó y vivió 2 años más, según cuentan en el libro. Y por cierto, hablando de falsos recuerdos, luego también a la hora de recordar cada uno de la pareja de este matrimonio, ¿no? Que lo entrevistó la autora del libro este de los creyentes, él aseguraba que después de eso, él se fue a la cama, estuvo 45 minutos hasta que volvió al salón y su mujer, en cambio, dice que él en ningún momento se fue de allí, ¿no? Cosas extrañas y el factor este absurdo que tiene todo esto. Manu, Buscando a Dios desesperadamente. Para mí, fíjate, parece que no, pero todo esto que hemos comentado hasta ahora, que llevamos ya 20 minutos y aún no hemos hablado de Buscando a Dios, pero realmente sí que hemos estado hablando de Buscando a Dios, porque esto de que haya testigos que cuentan la historia luego a su manera, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la confección de los evangelios, con la transmisión oral de cómo fue la verdadera historia de Jesús, sea cual fuese esta verdadera historia, y tiene mucho que ver también con tu búsqueda particular, que es lo que está detrás de este libro. Manu, yo creo que antes de entrar en el contenido, que daría para hablar mucho, quiero que me cuentes cuál es la historia de este libro, cuyo prólogo, por cierto, es el del maestro don Germán de Argumosa. Cuéntame. Pues es una historia absolutamente paranormal. ¿Cómo no vas a creer en los milagros teniendo este libro en las manos? Este es un libro que yo escribí a principios de los años 90 del siglo pasado. Yo estudiaba teología, yo quería ser sacerdote, quería ser cura, tenía vocación, lo siento, perdóname, todos cometemos errores en la juventud. Y yo escuchaba, claro, mis referentes en aquella época eran sacerdotes. O sea, a mí, yo tuve el problema de que mi abuela me hizo un lavado de cerebro desde mi más tierna infancia. En vez de leer, mis abuelos pertenecían a esa generación
en cuya casa solo había 2 libros, la guía telefónica y la Biblia. Afortunadamente me leían la Biblia, si me hubiesen leído la guía telefónica, pues acabaría como Enrique de Vicente, de funcionario de Telefónica. Entonces me leían la Biblia y a mí sobre todo me flipaba cuando mi abuela me hablaba de los milagros de Jesús y de los milagros de los santos, los milagros que protagonizaban los santos, que además eran los verdaderos Indiana Jones, que se iban a las misiones sin pistola y sin látigo, solo con una Biblia, para evangelizar a los pobres paganos. Y claro, yo crecí con esa formación. Entonces, claro, estaba condenado a querer ser cura, normal, lógico. Y entonces pensé, fíjate tú qué ingenuidad, que a través de esos fenómenos místicos, a través de los fenómenos físicos del misticismo, que estudiaba la parapsicología, podría demostrar que el alma existe y que Dios existe. Y ahí empecé yo a interesarme por lo paranormal. Entonces escuchaba al padre Pilón, escuchaba al padre Novillo Paulí, escuchaba al padre Óscar González Quevedo, que era un ciclón, y escuchaba a un teólogo que salía mucho en la radio, que me tenía enamorado, que se llamaba Germán de Argumosa. Y entonces cuando yo el libro lo escribí, yo desde muy joven estoy metido en movidas de estas, de ONGs y de organizaciones de este tipo, y yo estuve unos años en la Cruz Roja, primero en ayuda a domicilio y luego en el CPC. Me llevaron al CPC, que es el Centro Provincial de Coordinación, quien te coge el teléfono cuando tú llamas a las 3 de la mañana para pedir una ambulancia. Pues ese era yo. Entonces yo siempre me pedía el turno de 12 de la noche a 8 de la mañana, porque me llevaba mi máquina de escribir Olivetti, no tenía ordenador todavía, y mis primeros libros están escritos ahí, en el CPC, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, yo con mi maquinita ahí, sobre todo de lunes a viernes no había prácticamente actividad, entonces podía escribir mucho, ¿no? Y este libro, cuando lo terminé, escrito a máquina, en papel, cogí los folios y se los mandé a Germán de Argumosa para ver si me quería hacer un prólogo. Fíjate tú la audacia y la irresponsabilidad, porque no me quedé con copia. Le mandé la única copia, porque era un tochaco de folios y tampoco tenía un duro para ponerme a hacer fotocopias ahí, ya bastante me costó el envío. Entonces Argumosa, súper amable, me promete que sí, que me lo va a hacer, que le ha gustado el enfoque, porque hablo de fenómenos místicos en todas las religiones, no solo en el cristianismo. Me dice que me lo va a hacer, pero dio la mala suerte de que justo lo pillé en un momento que él tuvo un problema familiar muy importante, se fue de Madrid, se mudó a Cantabria, luego ya falleció y se perdió el libro y se perdió el prólogo y perdimos a Argumosa y se perdió todo. Y el año pasado, como quise dedicar sin saber nada de esto que te voy a contar, quería dedicar un monográfico o por lo menos un dossier en el ojo crítico a Germán de Argumosa, me puse en contacto con varias personas, con Antonio Luis Moyano, con Santiago Vázquez y con Pilar Ramiro de Pano. Pilar Ramiro de Pano es la biógrafa de Germán de Argumosa. Les quería pedir artículos para hacer un dossier en el ojo crítico, ¿no? Que se publicó, está publicado. Número 98, 99, no me acuerdo. Y entonces Pilar me dice, hombre, Manuel, qué ilusión, sí, además me encantaría conocerte, jolín, pues cuando vaya a Madrid quedamos, nos tomamos un café, ay, sí, que tengo una sorpresa para ti. Estaba presente, yo sé que esto que cuento son increíbles, pero es que estaba presente David Cuevas, o sea que a David pongo por testigo. Quedamos en una cafetería en la Gran Vía de Madrid y llega Pilar Ramiro de Pano, que yo no la conocía hasta ese día. La felicito porque lo que hizo con la biografía de Argumosa es una obra de paleontología forense, es increíble, porque Argumosa casi no escribía, recopiló, agárrate, recopiló como 80 kilos de notas en servilletas de papel que tuvo que ir recomponiendo como si fuese un puzzle. O sea, tú imagínate el currazo que hizo Pilar, ¿eh? Sí. Bueno, pues llega Pilar con un paquetorro y me dice, no, tengo un regalo para ti. ¿Tú te acuerdas de que le enviaste a Germán de Argumosa un libro que habías escrito hace 30 años? Y digo, hostia, pues es verdad, ya ni me acordaba de ese libro, ¿no? Pues aquí lo tienes. Y además te hizo el prólogo. Y no solo te lo hizo, sino que te lo grabó en una cinta cassette. Aquí tienes la cinta con Argumosa leyendo tu prólogo. Claro, y yo me puse a llorar como una magdalena, porque imagínate, dime que no es paranormal, que ese libro vuelva a ti 30 años después
con el prólogo de Argumosa, encima grabado por él de su viva voz en una cinta casete. Si eso no es un milagro, que baje Dios y lo vea. Es maravilloso, y además, como comenta en tu libro, que fue, o sea, que tú no tenías copia, mandaste el manuscrito original, y la sensación, ¿no? Durante 30 años decir, bueno, aunque me dijera que le interesaba mi libro, jamás me contestó, no sé nada de esto, y es brutal, como ¿no? Más de 30 años después pasó este milagro, por decirlo de alguna forma, es brutal. Sí, sí, la verdad, yo todavía estoy flipando. Sí, es curiosísimo en tu libro, es que ni siquiera sé yo personalmente por dónde empezar a preguntarte, porque es brutal. Si hay una cosa que yo quiero destacar en esta entrevista es que tú eres un investigador, vamos a decir, 100% o perfecto, diría yo, porque no solo eres ese investigador de campo que te mueve y va a los sitios a indagar, ¿no? Investigar in situ o incluso hacia los testigos, todo, sino que también además hace esa labor de investigador de ¿qué? De sofá, es como dice Benítez, de sillón. De sillón. Pues sí. Porque también te ha ido a las fuentes primarias, toda la documentación escrita, tú has ido a intentar abarcar todo lo que has podido en esa búsqueda personal de Dios. Y la cosa es, ¿qué te ha aportado esa búsqueda de Dios? ¿Por qué la hacías? Bueno, lo has esbozado un poco al principio también, ¿no? De esa búsqueda personal, de intentar buscar en esos fenómenos místicos, ¿no? El poder demostrar la existencia de Dios. Pero ¿qué te has encontrado al ver esas manifestaciones de fenómenos o incluso manifestaciones en otro tipo de religiones o religiosidades en las que no hay un solo Dios, por ejemplo, sino que son politeístas o religiones incluso como el Islam, que eso a mí me ha fascinado porque yo pensaba que allí en esa creencia en concreto, aunque son también creyentes del libro, ¿no? También han tenido milagros. Es algo que yo, eso me ha fascinado porque desconocía que en el Islam también tanto Mahoma como después a sus propios seguidores, ¿no? Los fieles, también han sucedido estos fenómenos místicos. Es brutal. ¿Qué conclusiones sacas? Ay, mira, yo estoy muy contento porque yo sé que vosotros no me vais a regañar por lo que diga y me vais a entender, porque sabéis mucho más que yo. Fíjate, una cosa que marcó un antes y un después, y parecerá una chorrada, y seguramente mucha gente no lo entenderá, es que en 1993 yo por primera vez salgo de España. Y me voy además a un contexto radicalmente diferente al judeocristiano. Bueno, había estado en Portugal, pero bueno, Portugal no puntúa, coño, Portugal es como Galicia. No. Entonces, yo en el año 93 empiezo a colaborar ya con ONGs más potentes, y mi primer viaje fuera de España fue a Malawi con una ONG que se llama Ayuda en Acción. Fuimos a los proyectos de desarrollo integral de Ayuda en Acción en Malawi, que es un país muy pequeñito, que prácticamente nadie conoce. Lo que se sabe de Malawi es que estuvo el doctor Livingstone y que luego Madonna adoptó una niña y se acabó. Ya no hay ninguna influencia más occidental en Malawi, con lo cual es muy puro, ¿no? Mantienen mucho sus raíces y sus tradiciones, y para mí fue un viaje iniciático. Y claro, cuando íbamos por todo el país visitando los proyectos de desarrollo de Ayuda en Acción, algo que a mí me impactó mucho y luego se repitió, hubo dos cosas que me rompieron el cerebro. Y luego se repitió en otros viajes por África y luego ya por Asia, por América, por otras partes del mundo. Primero, que la gente no sabía quién era Jesús de Nazaret. Claro, y para alguien que viene con una formación de la teología católica en la que, según San Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí, y era una discusión que yo tenía con mis profes de teología. Joder, padre, pero si alguien no conoce a Jesús, ¿está condenado al infierno? Claro, efectivamente, porque solo hay una vía para llegar a Dios, para la salvación, que es Jesús. Para eso está el purgatorio y para eso está el infierno. Claro, a mí eso me impactó cuando descubrí que si tú juntas, y esto es una pieza fundamental para entender mis planteamientos, si tú juntas a todos los católicos, que nada, somos 4, pero si los juntas con los protestantes, con los evangélicos, con los coptos, con los ortodoxos, con los mormones, con los testigos de Jehová, y juntas a todos los cristianos del mundo, no llegamos al 30% del planeta. El 70% de los seres humanos ni saben quién es Jesús ni les importa. Eso para mí fue un shock.
Luego, además, descubrir, como habéis dicho, que en este caso, en el chamanismo animista africano, pero exactamente igual que ocurre con el Islam, o que ocurre con el judaísmo, que ocurre con el hinduismo, o con los sikh, o con los budistas, se producían los mismos fenómenos místicos que relataban los místicos católicos, por los cuales llegan a ser beatos o incluso santos, pero los protagonizaban tíos que no solo no estaban bautizados, sino que ni siquiera sabían quién era Jesús. Claro, esto fue otro shock para mí, que es lo que le pasó a muchos misioneros dominicos, combonianos, jesuitas, cuando iban a evangelizar y se encontraban con fenómenos místicos, físicos, que no protagonizaban creyentes. Entonces, claro, bueno, eso hizo que además el Papa Benedicto XIV tuviera que emitir una bula papal, y es donde nace realmente la parapsicología y el interés de la Iglesia Católica por discernir qué fenómeno místico puede tener un origen paranormal, es decir, parapsicológico, y en cuáles se podría presuponer una intervención del Espíritu Santo. Esa es la razón, la respuesta al enigma de por qué hay tantos curas parapsicólogos, que es el Padre Pilón, que es el Novio Paulí, que todos estos. Pues es por eso, porque nadie está más interesado que la Iglesia Católica en diferenciar hasta dónde un fenómeno puede tener un origen psíquico o parapsíquico y dónde empezaría la intervención divina. Y luego el siguiente factor que me petó la cabeza fue conocer a cooperantes, a voluntarios de Médicos Sin Fronteras, de Médicos Mundi, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de Tierra de Hombres, de Animum, de un montón de ONGs con las que yo he currado, que no eran creyentes. Claro, y esto ahora nos parecerá una tontería a nosotros, ¿no? Pero para aquel chaval, para aquel crío de los años 90 que estaba estudiando teología para ser cura, no me entraba en la cabeza. Digo, pero ¿cómo no vas a ser creyente, tío? Si tú estás haciendo el trabajo de Jesús. Tú estás haciendo exactamente lo que Jesús dijo. Ya, pues que a mí me la pela lo que Jesús dijera. Yo hago esto porque quiero sentirme útil, porque me siento bien ayudando a la gente, por eso soy cooperante o soy voluntario, ¿no? Y parecerá una chorrada, pero a mí fue una cosa que me hizo recapacitar mucho. Y fue lo que me empujó después a ir perdiendo la fe y a tener ya un planteamiento más racional ante estos temas. A ver, Manu, es que cuando estamos hablando de que ese tipo de fenómenos, llamémoslo místicos, llamémoslo sobrenaturales, como queramos, que se daban o que se dan en el cristianismo, y que tú y Raquel, leyendo tu libro, os sorprendisteis al comprobar que se dan en otras culturas, estamos hablando de cosas tan comunes o tan llamativas, por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, de Jesús, como las curaciones, las multiplicaciones de alimentos, o ya en el caso del cristianismo en general, ¿no? El don de lenguas, las materializaciones, las levitaciones, la bilocación incluso, ¿no? Las resurrecciones, pero no solo, claro. yo solo lanzo esta pregunta un poco. ¿La verdad nos hará libres? ¿Realmente sí? ¿No? ¿O realmente te das cuenta de lo triste que es todo? ¿Sabes? Yo que incluso casi diría que los que tienen fe son más felices que los que la hemos perdido en cierta forma, o buscamos, o la respuesta se la damos a otro tipo de explicaciones. No son incompatibles las dos cosas. Es verdad que yo lo sé porque yo viví esa experiencia. De hecho, lo comento en algún momento en el libro. Yo en aquella época tenía todas las respuestas. Sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Conocía el sentido de la vida. Sabía lo que había después de la muerte. O sea, me sentía en la fe. La fe es un arma tremendamente poderosa. La fe es como las espinacas que tomaba Popeye, pero multiplicado por 1000. Tú con fe eres capaz de hacer auténticos prodigios. O sea, lo que han hecho... Yo cuando he viajado por el mundo he tenido la suerte de que como tenía enchufe, ¿no? Porque yo iba para cura, tenía enchufe. A mí mi diploma de teología me lo entregó el excelentísimo arzobispo de Santiago de Compostela, y eso abre muchas puertas. Entonces, cuando yo iba a cualquier país del mundo, yo hablaba con los misioneros, me iba a las misiones y ya tenía asegurada casa, comida, ropa, lo que hiciera falta, ¿no? Y yo conocía a muchos misioneros que de verdad, ríete tú de Terminator, gente, obras que fueron violadas, que fueron mutiladas y seguían allí, al pie del cañón. O sea, yo conocí, recuerdo un Puerto Príncipe, el City Soleil,
en Haití, que es el lugar más miserable y terrible que yo he visto en el planeta Tierra. Yo no he visto nada parecido a ese barrio de la periferia de Puerto Príncipe. Allí no había nadie, solo había unas hermanas blancas, una misional, que había varias españolas, católica, y esas tías, vamos, ríete tú de Lara Croft, ríete tú de cualquier superheroína. O sea, esas tías podían con todo por su fe, porque ellas tenían fe, y la fe de verdad que mueve montañas y mueve cordilleras. Pero lo mismo pasa ahora con los voluntarios de la Media Luna Roja, que son los únicos que se han quedado en la Franja de Gaza. Ellos son musulmanes, tienen la misma fe, pero no son cristianos, son musulmanes, y son los únicos que han tenido los cojones de aguantar allí. Han matado montones de ellos, los bombardeos israelíes, pero tienen la misma fe. Y lo mismo pasa con los misioneros budistas, por ejemplo, que viven con un cazo. Sus propiedades son una túnica azafrán y un cazo en el que les dan de comer un puñado de arroz, y van peregrinando por toda la India llevando la palabra del Buda, y son capaces de hacer cosas que cualquier humano normal diría: es imposible, es que no te aguanta el cuerpo. No, la fe es un arma súper poderosa, pero no te hace libre. Delimita tu marco del debate, delimita tu percepción de la realidad. Toda la realidad tiene que pasar por el filtro de esa fe, y eso te apresa porque te pierdes el resto del mundo. Si yo lo único que intento con este libro, de verdad que no voy contra nadie. Lo que intento decir es que Dios o es el mismo Dios para todos sus hijos o no es. Así de fácil. Tiene que ser el mismo para toda la pluralidad de hermanos humanos, que tenemos más en común de lo que nos separa. De verdad que os lo juro, que tenemos mucho más en común todos los seres humanos, los mismos anhelos, las mismas esperanzas, los mismos miedos, pero estamos empeñados en poner el acento en lo que nos diferencia, y entonces, no, mi Dios es mejor que el tuyo, porque tú eres un moro de mierda, y tú eres un puñetero budista, y tú eres un musulmán. Y no, en realidad tenemos mucho más en común, y examinar los milagros de esas religiones, que es de lo que va esto, de los fenómenos místicos, pues te hace darte cuenta de que son los mismos milagros en todas las religiones, solo que cada uno los interpreta de una manera. Entonces estaríamos hablando de Dios, es el mismo Dios para todos, o la misma divinidad que se manifiesta, o estamos ante fenómenos paranormales o parapsicológicos. ¿La Biblia es el primer manual de parapsicología? No, para nada. De hecho, ni es el primero, ni es el último. La Biblia es os recuerdo que 500 años antes de Jesús ya estaba Siddhartha Gautama, el Buda, y 2500 antes ya estaba el hinduismo, y antes están el zoroastrismo y los grandes monoteísmos que inspiraron. Hoy en día sabemos mucho de dónde venimos. Lo que pasa es que no queremos reconocerlo. Sabemos que todo el Antiguo Testamento fue una construcción del rey Josías, que quería legitimar el Estado de Israel, y mandó a sus escribas a buscar relatos, historias, cuentos, tradiciones, lo que fuera, para crear un corpus que diese identidad al pueblo de Israel, y de aquellos lodos estos barros. Y entonces ellos recogían historias, cuentos, relatos anteriores al judaísmo, y esa es la explicación. Si es que es muy fácil. Cuando viene un ufólogo, ahora viene un von Daniken o un Zacarías Sitchin o el Maussan de los cojones, y dice: fíjate, porque el diluvio de Noé que aparece en la Biblia ya aparecía reflejado en la epopeya de Gilgamesh. No aparecía reflejado, es una copia. Lo cogieron y lo insertaron para el rey Josías en esa tradición del Antiguo Testamento, pero no es que coincida, no son dos relatos distintos, es una copia el uno del otro, por eso coinciden, como tantas otras cosas, ¿no? Entonces, ni es el primero ni es el último. Entiendo que en una tradición judio-cristiana nosotros queremos ser los guays. No, mira, nos copian. No nos pueden copiar si 2500 años antes ya estaba el señor Krishna o el señor Vishnu o el señor Ganesha haciendo los mismos milagros que luego se atribuyen a Moisés o a los patriarcas del judaísmo, que luego se atribuyen a Jesús y a sus apóstoles, que después se atribuyen a Mahoma y a sus primeros seguidores, y que se siguen atribuyendo hoy en día a las religiones que vinieron después, que siguen constituyéndose nuevas religiones.
Hay una cosa que planteábamos o discutíamos off the record, Óscar y yo. Entonces, la religiosidad surge como es una manifestación del hombre porque surge ese pensamiento trascendental, ¿no? Ante la incertidumbre desde la más remota antigüedad. Surge como consecuencia de que ya de esas anomalías, de esos fenómenos anómalos que han sucedido desde siempre, que vienen sucediendo. Yo creo que surgió de los fenómenos no malos, no anómalos, o sea, normales. Por ejemplo, a mí me parece muy razonable la explicación, porque sabemos que la primera forma de religiosidad de la historia fue el culto a los antepasados, luego llega el chamanismo y luego llegan ya con el tiempo los primeros politeísmos y luego los grandes monoteísmos. Y me parece muy razonable, sobre todo porque acabo de volver de Tassili. Es que hace muy poquito estuve en Tassili, en Argelia, con una expedición científica, y ahí van científicos. Yo era el único raro que estaba ahí, al único que le interesaban las cosas raras, porque ahí había endobotánicos, había antropólogos, había arqueólogos, había químicos. Y claro, nos pasábamos la noche. ¿Qué vas a hacer en el desierto? No hay cobertura, no hay teléfono, no hay internet, pues hablando, ¿no? Y cuando estábamos examinando todas las pinturas, todo el arte rupestre del Tassili, que es una pasada, que no hay nada igual, además es antiquísimo, claro, me explicaban, y me parece muy razonable, que aquellos primeros neandertales, nuestros tatarabuelos, cuando empezaron a tener sueños, soñamos todos. En todas las culturas se sueña, y probablemente los animales también. Y cuando aquellos primitivos homínidos empezaron a soñar, descubrieron el fenómeno de la muerte, y que aquellos compañeros de cueva con los que hacían el fuego frotando dos palos, y luego el domingo por la mañana se iban a cazar dientes de sable o a cazar mamús, y de repente un día no se despertaban, dejaban de moverse, no respiraban y se empezaban a descomponer. Claro, había que quitarlos de la cueva, ya olían mal, y había que enterrarlos, ¿no? Nacen los ritos funerarios, y es muy probable que alguno de aquellos primeros humanos tuviese sueños con aquella persona que había fallecido. Si tú tienes un sueño vívido, un sueño lúcido con alguien que ha fallecido, con el que tenías una relación, tu pareja, tus padres, tus hijos, un hijo que haya muerto, ¿cómo no vas a pensar, hostia, ¿por qué se me ha aparecido esta persona por la noche? ¿Qué me quería contar? Si se me ha aparecido es porque sigue viva en otro lugar, en otro mundo. Puedo volver a comunicarme con él. Y nace el culto a los antepasados de la forma más natural, más lógica y más inevitable posible. Yo creo que es muy razonable. Luego se van descubriendo los poderes de la música, de la percusión. Se van creando todo un entramado de creencias. Mira, uno de los experimentos que hicimos en Tassili, que fue súper chulo, nos llevamos a un técnico de sonido cargado con un montón de altavoces, micrófonos direccionales de 360 grados, y estuvimos haciendo lo que se llama arqueaudiología, que se descubrió hace muy poquito, que las pinturas rupestres no están hechas al azar en cualquier cueva. Oye, aquí, mira, aquí hay como van los grafiteros, ¿no? Aquí hay una pared libre, vamos a hacer aquí una pintura. No, no, no. Están hechas en cuevas que presentan una reverberancia o un sonido especial. Y la conclusión, y esto lo estuvimos experimentando nosotros ahora empíricamente en Tassili, no se había hecho nunca. Pues bueno, claro, ellos llegaban a una cueva, tú imagínate que dan un golpe en la pared y suena un eco a lo lejos. Hostia, ¿quién está ahí? Hola, 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 hola. O sea, ahí hay alguien. O que de repente tenga una acústica porque tenga mucho mineral magnético y suene metálico. Claro, esta pared es una puerta a algún lugar. Aquí es donde tenemos que hacer los dibujos sagrados. Aquí es donde hay que convocar a nuestros antepasados. Todo tiene un porqué. No, las cosas no surgen al azar porque sí. Y la religión es de religare, de volver a unir al hombre, es una necesidad natural del ser humano, preguntarnos las grandes preguntas existenciales: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué puto sentido tiene esta vida? Estar aquí en este mar de lágrimas. Eso es algo universal, da igual que seas negro, chino, caucásico, que seas musulmán, budista, jainista, da igual, es una cosa inherente al ser humano, pienso yo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo, Manu, pero mira, yo incluso voy más allá.
Estoy totalmente de acuerdo con la secuencia que has planteado, pero es que yo creo que esa secuencia realmente empieza mucho antes que el ser humano, ¿no? Y mira, te voy a poner dos ejemplos que a mí me llaman mucho la atención y que los dos los mencioné en mi libro Dios ha vuelto, porque en el que yo esbozo un poco a modo de teoría algo que también están esbozando muchos científicos, y es que la creencia en dioses, entendido esto de dioses de una forma muy amplia, fue un mecanismo evolutivo. Es decir, el ser humano cuando le vino bien creer en esto socialmente y se creó una suerte de, entiéndase que esto no es así, de gen de Dios que hace que creamos en cosas, ¿no? Pero esto se produjo mucho antes del Homo sapiens. Y en el libro ese yo ponía dos ejemplos que te voy a comentar porque curiosamente tienen que ver también con cuevas y es muy interesante, ¿no? Primero, la primera evidencia que tenemos contrastada y seria de una creencia trascendental en homínidos es una cueva que hay en Francia, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, en la que se encontró además en lo más profundo de la cueva, en un lugar que es prácticamente imposible llegar hoy en día, aunque parece ser que entonces estaba mucho más accesible, encontraron dos círculos hechos en el suelo con estalactitas, que son las que están en el techo, dos círculos artificiales que evidentemente no tenían ningún fin práctico entendido por como hoy entendemos eso de práctico. Quizás para ellos sí, porque lo práctico también estaría asociado en ese momento a lo religioso o a lo trascendental, ¿no? Y eso no lo hicieron humanos, eso lo hicieron neandertales. Pero es que voy más allá. En Atapuerca, en la Sima de los Huesos, aunque esto es objeto de debate académico, y aunque los propios estudiosos de Atapuerca tienen cuidado al afirmar esto, sobre todo de cara en círculos académicos, aunque en petit comité y todos lo reconocen, en la Sima de los Huesos se encontró una pieza que se conoce como Excalibur, que es una bifaz. Piensa una cosa, Manu, el ser humano tardó como 1 millón de años, al ser humano, los homínidos tardaron como 1 millón de años en darse cuenta de que homínidos, en que primero hicieron las primeras lascas para cortar, que era simplemente dándole un golpe a una piedra de sílex y ya era un cuchillo, y tardaron 1 millón de años en darse cuenta que si le daban la vuelta y le daban otro golpe, pues tenían un bifaz, un cuchillo con dos lados afilados, ¿no? Esa pieza se fue mejorando con el paso de los siglos y con la evolución de la tecnología y el conocimiento heredado de generación en generación. Bueno, pues encima de los Huesos, que es un lugar que hay en Atapuerca, en el que sabemos que se depositaron durante milenios restos humanos y también restos de animales, se encontró un bifaz de este tipo que se llama Excalibur. Y eso parece un claro signo de, por lo menos, algún tipo de enterramiento ritual. Es decir, ¿por qué? Porque esa pieza es muy difícil de hacer y nadie va a malgastar esa pieza con lo difícil que es de hacer tirándola ahí, a no ser que tenga algún tipo de fin simbólico. El problema, Manu, es que nos estamos siguiendo unas dataciones de 800.000 años. Ya ni siquiera son neandertales, ¿no? Y a mí eso me parece fascinante. Me parece que deja claro que la religión fue algo que poco a poco fue surgiendo en los homínidos hasta llegar a la complejización que ya llegó con el Sapiens. Yo veo tu apuesta y la subo. Venga, dale. Conozco la Sima de los Huesos y les recomiendo a todo el mundo, por favor, que aunque sea un fin de semana, visiten Atapuerca y visiten su museo y si pueden visiten la Sima porque es espectacular y van a aprender mucho de sí mismos. O sea, para mí es indudable que los homínidos han tenido y tendrán algún tipo de espiritualidad. Y sobre todo, a mí me flipan las grandes, sobre todo son mujeres, las grandes primatólogas, Jay Goodman, Diane Fossey, tú te lees sus trabajos, sí, y ellas que han convivido con primates hasta morir, hasta que las mataron, o sea, porque luego, claro, ellas se van a un territorio muy hostil, como es la selva, donde hay mucho cazador ilegal, mucho tráfico de... Bueno, y al final las terminan matando, ¿no? Pero ellas convivían con esos primates y describen, te hablo de gorilas, te hablo de orangutanes, te hablo de chimpancés, que en la cadena evolutiva es lo más cercano a nosotros, siendo de otra especie, y describen ritos funerarios. Pero no solo pasa con los primates, porque ahora los zoólogos los están descubriendo en elefantes, por ejemplo, en grandes espacios, ballenas, delfines, claro, ahora tenemos unos instrumentos, que es lo que pasa también con la historia del cristianismo, que ahora tenemos herramientas que no tenían nuestros abuelos para estudiar los orígenes del cristianismo, la historicidad de Jesús. Lo mismo pasa con el Islam. Hay una corriente ahora de teólogos musulmanes que flipas con la vuelta que le están dando al Corán.
Porque ahora tenemos unas herramientas, y no hablo solo de la inteligencia artificial, hablo de la genética, hablo de la informática, de crear bases de datos, hablo de un montón de instrumentos científicos que antes no existían. Y ahora, al hacer observaciones más controladas de los animales, descubren comportamientos que vuelven locos a los biólogos y dicen, joder, es que esto es un rito funerario. Hay un tipo de espiritualidad animal. Claro, sí. Esto es muy difícil de afirmar en el ámbito de la academia, pero yo me apostaría el brazo izquierdo, de verdad, a que es así. Yo estoy seguro de que los animales también tienen un tipo de espiritualidad, estoy convencido. Es factible porque además nosotros no dejamos de venir, o sea, somos animales y venimos de ellos, ¿no? O sea, y todo lo que hoy en día nos caracteriza al ser humano ya está presente en muchos de los primates y estaba presente en nuestros antepasados, o sea, que simplemente hemos evolucionado, ¿no?